¿Qué camino tomar? ¿Por dónde emprender la aventura? Y es que todos los días emprendemos una nueva, que no necesariamente termina de manera aventurosa, pero que siempre está sembrada de anécdotas que nos van transformando. Y es que, bien decía Constantino Cavafis, en mejores palabras que estas, que lo que importa realmente es el destino y no el camino. Hoy tenemos un letrero viajero, pero más que viajero, hoy tenemos un letrero aventurero. Un letrero que va siendo marcado por el recorrido que sigue, no solo al filo de los actos, sino al filo de las letras. Bienvenidos a una emisión de Letrero que busca su camino. Comenzamos a ver por dónde. Esta noche, un letrero aventurero que corre distintas aventuras por diversas latitudes. Por La Habana, México, Nueva York y Barcelona, de la mano del escritor José Manuel Prieto, en nuestra entrevista central. Por la dichosa cabeza de Pablo Boullosa, en nuestra instantánea. Por México, y el México revolucionario para ser exacto, en el trabajo de Guillermo Kahlo, con base en Hasta no verte Jesús mío de Elena Poniatowska. Aventuras como las que corre el Periquillo Sarmiento son las que nos deparará Miguel Conde en su texto gestual. Aventuras y desventuras las que retrata el nuevo periodismo, abordado aquí por nuestra jefa de información Tania Huntington. Aventura, y muy osada, tentar a los dioses con la literatura, como nos refiere Diego Rabás. Y aventura también internarse en la cárcel, donde terminan las aventuras que terminan mal. Eso nos dice José Ramón Ruiz Sánchez. Esto es Letrero. Comienza la aventura. Bienvenidos todos a su vuelo en aeroliteratura. Les habla el capitán maletero, boletero de este vuelo, José Ra, y me acompaña el primer oficial, disc jockey y bibliotecario, Diego Rabasa. Quiero un fuerte aplauso para Diego. Por favor, estimados pasajeros, les pedimos que pongan atención al video que estamos a punto de proyectarles a continuación. Nuestra querida colega Tania Huntington les hablará de nuevo periodismo. Como ustedes saben, en este país no hay una profesión más peligrosa que el periodismo. Pongan atención si ustedes quieren aprender a sobrevivir en circunstancias extremas. Al norte de la frontera, el término nuevo periodismo se utiliza para referirse a cierto tipo de textos, generalmente publicados por revistas, escritos a partir de A Sangre Fría de Truman Capote. Aquí lo nuevo sigue siendo periodístico, pero en este caso busca no solo informar, sino que incorpora las 3 E: explicar, evaluar y enseñar. A la nota a secas se le agrega, por lo tanto, un merengue que solo puede describirse como literario. En español, este género existe desde mucho antes bajo otro nombre, la crónica. Éranse alguna vez historias reales contadas por un testigo ocular, como sería, por ejemplo, la maravillosa historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Ahora, estas cronologías generalmente se refieren a la prensa y vienen en 2 tonos: blanco, el cual se supone es más objetivo, y amarillo, que da rienda suelta a aquella subjetividad sensacionalista que tiende a aumentar la circulación. Volviendo al norte, irónicamente, el amarillismo fue inventado por Joseph Pulitzer, cuyo apellido se asocia ahora con el mejor periodismo. Las cabezas de los artículos publicados por su periódico, el New York World, en vísperas del siglo XX, incluían joyas tales como «Gritaba pidiendo piedad» o «¿Fue un suicidio?» o lamentándose sobre una tremenda ola de calor, «¿Cómo se hornean los bebés?».
Entonces, un joven magnate decidió seguir el no tan buen ejemplo de Pulitzer. William Randolph Hearst dedicó aproximadamente la cuarta parte de sus periódicos, el New York Examiner y luego el Journal, a la nota roja. Algunos creen que lo rojo se bautizó amarillo en los Estados Unidos debido no a la tendencia del papel periódico a volverse amarillento, sino al hecho de que el periódico de Pulitzer ofrecía al público lector la primera página de historietas a color. Esta página incorporaba al Chico Amarillo, un niño calvo y pobre que llevaba un camisón color, por supuesto, amarillo. Siempre fiel a sus agresivos principios empresariales, Hearst pirateó a la historieta para el Journal. Pulitzer respondió contratando a otro dibujante que retratara al mismo personaje, con lo cual la ciudad de Nueva York disponía ya de 2 chicos amarillos. Pero no todos creen que de ahí viene el apodo de amarillos o amarillistas que ameritaron los diarios de Pulitzer y Hearst. A lo mejor tenía que ver más bien con la manera cobarde en que ambos editores promovían la guerra contra España en el 98. Sobre este punto, la redacción del New York Press, que inventó el término con tal de criticarlos, se limitó a declarar: los hemos llamado amarillos porque son amarillos. Después de que 2 columnistas del Journal pidieran el asesinato del presidente McKinley, el cual les fue concedido con 2 balas de un revólver disparado por un anarquista, las enormes ambiciones políticas de Hearst se vinieron para abajo. Horrorizado por el escándalo y por sus propios pecados amarillos, Pulitzer dejó para siempre el sensacionalismo y dedicó el resto de su vida a promover un periodismo más responsable. Hoy día, el premio que lleva su nombre es el honor más alto al que pueden aspirar los periodistas estadounidenses. Ganadores como Woodward y Bernstein han sido capaces hasta de acabar también con presidencias, pero no a través del asesinato, sino con la opinión pública. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse, a peligro de romperse lo que no puede soldarse. Les recordamos, como siempre, que está prohibido el uso de teléfonos celulares y otros aparatos de... ¿Qué pasó? Perdón. ¿Qué te pasa, flaquito? Ay, es que este vuelo está como durando, este vuelo está durando toda la vida, ¿no? Se me está haciendo eterno. ¿Pero qué no llevaste el entrenamiento para volar al infinito y más allá? Debería de repasarlo, ¿eh? Repásatelo, aviéntatelo. La apariencia tiene la plenitud de la realidad, pero en tanto en cuanto apariencia, escribió el poeta romántico alemán Novalis. Preocupado por el insondable abismo que separa la realidad de la conciencia, al objeto percibido del sujeto perceptor, Novalis sacude con esta sentencia nuestras posibilidades de conocer lo que tenemos frente a nosotros. Es esta una de las miles de paradojas que estructuran la existencia del ser humano y que Paolo Cellini recoge en su monumental libro Breve Historia del Infinito. Otra paradoja central en el hombre es, sin duda, el concepto de infinito. El todo es una de las ideas que más cabezas ha quebrado en la historia de las matemáticas y de la filosofía. Contrario a lo que uno podría pensar, y regresando a la muy bipolar relación que tiene la realidad con las apariencias, el infinito no es sinónimo del todo. Si un conjunto de elementos contiene el todo de su especie, entonces significa que es un conjunto agotable, en tanto que existe un todo, y ese todo, en teoría, se podría contar. Por definición, el infinito es un conjunto de cosas que siempre deja un elemento de la especie en cuestión fuera. Es infinito porque siempre hay algo más que no alcanza a abarcar el conjunto más grande de elementos que logremos reunir. Solo una mente como la de Borges podía concebir el coloso infinito encerrado en la esquina de un cuarto. El argentino entiende que el infinito tiene que estar circunscrito a un espacio, porque si no, no lo podríamos captar. ¿Acaso Muerte sin fin no es otro ejemplo de esto? Cuando Gorostiza nos dice que se encuentra sitiado en su epidermis pero fuera de sí, ¿no es él mismo el elemento fuera del conjunto que conforma su ser, lo que lo convierte, al menos durante el instante que dura el verso, en un espíritu infinito? Cada lectura es, a su manera, un aleph, una marca que lo contiene todo.
Un mundo con límites propuestos por un escritor se convierte en tantos mundos como lectores tengan sus líneas. Un espacio delimitado con profundidad inagotable. Nadie se baña 2 veces en la misma línea. Elsinore es un reino diferente para cada lector que se topa con Hamlet por primera vez. Nuestro cuerpo, un reloj de arena finito en el que se decanta nuestra vida por segundo, se puede encontrar con lo inagotable por medio de la literatura. Los grandes escritores aspiran siempre a crear obras y personajes infinitos, como bien dice Cellini cuando habla de Ulrich, el hombre sin atributos. Basarse no en una ordenación establecida de una vez por todas, sino en la actividad ininterrumpida de una fantasía creadora, no regulada por el arbitrio, capaz de plasmar las varias sugerencias que se desprenden del infinito complejo de posibilidades de vivir. Y complejo es, en efecto, elegir un camino entre una bifurcación infinita de senderos. Mira, 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 ahí está la que se sube a leer a la azotea desnuda. Ay, a ver, vete, vamos a acercar. No, espérate. Un tantito, nada más, un tantito. Bueno, señores pasajeros, hemos apagado la señal de abrocharse sus cinturones. Comenzaremos con el programa de entretenimiento a bordo. Tenemos ahora la primera parte de nuestra pieza final, que corre a cargo del fotógrafo Guillermo Kahlo, interviniendo Tinissima de Elena Poniatowska. Esperamos que lo disfruten. Ahora sí, ponte el iPod. Bueno, me llamo Guillermo Kahlo y me he dedicado toda mi vida a la fotografía. Y vengo de una familia de fotógrafos. Ha sido una pasión que hemos tenido a lo largo de varias generaciones. Quizás desde que tengo 9 años me acuerdo haber estado con una cámara en las manos. Me invitaron al programa para reinterpretar un fragmento de un texto de la novela Tinissima. A partir de ese fragmento, lo que hice fue retomar imágenes que ya había hecho. Hay una que sin duda, que es esta, contiene muy evidentemente todos los elementos que hay en el texto, que es el momento del día, esa idea del principio o el final de un viaje. Creo que esta es una imagen que muy bien podría reunir toda en mi imaginación y en mi entendimiento y de alguna forma en mi sensibilidad. Podría reunir muchos de los elementos que están en ese texto. Otra posible imagen es esta, que es la rosa, o es la flor, pero ya en un nivel más abstracto y donde realmente lo que es fundamental aquí es el color. Eso es algo que tiene la escritura y la fotografía también, que es la abstracción. O sea, un escritor lo que toma es una parte de una historia y le da una magia particular y le da una potencia a cada palabra que utilice en ese fragmento. Esta imagen yo la asociaría también en ese sentido. O sea, una gota te puede evocar el mar entero, ¿no? La presencia total del agua. Eso es algo que también yo podría ligar perfectamente a este texto. Ella está viendo la espuma, el atardecer, o el atardecer en la espuma y en la temperatura también, en el momento del día. En ese sentido creo que es muy rico todo el párrafo. O sea, dice muchísimas cosas o da un principio para comprender o imaginar mucho, ¿no? Oye, ¿no era Cozumel lo que acabamos de pasar? Pues no íbamos ahí. Pues por eso la pregunta. Hay que decir que había tormenta, tuvimos que desviarnos. Debido a un inconveniente de clima, tenemos que dar un ligero rodeo, pero disfruten esta instantánea del escritor Pablo Boullosa. Si no, ¿para qué traje mis aletas? Me llamo Pablo Boullosa. Soy escritor. Por desgracia. Yo creo que fueron muchos libros, pero si hubiera que mencionar uno solo, probablemente diría que Salamandra de Octavio Paz, un libro que me encontré por casualidad cuando yo era un adolescente y en el que leí por primera vez poemas en el estricto sentido de lo que es la poesía viva en el lenguaje. Y hasta la fecha es un libro al que vuelvo con mucho placer.
Si tú eres la marea matutina, yo soy el cuchillo de sol. Si tú eres la cesta de naranjas, yo soy el cuchillo de sol. Si tú eres la ciudad profanada, yo soy la lluvia de consagración. En fin, tiene muchísimos versos fenomenales. Tiene un poema que sigo recordando de memoria muchas veces, de un muchacho que hace un graffiti con el nombre de la mujer que ama, y este deseo de hacer que las palabras sobre la pared, sobre el muro, vivan, tengan vida, tengan fuerza, tengan sangre. Eso es justamente lo que es el misterio de la poesía. Yo creo que lo que necesita un escritor es leer lo que quiere leer y escribir lo que puede escribir. No hay mayores ventajas para un escritor. Un ritual y un rito, una manera de buscar una dimensión más profunda de mi propio ser y del ser de las cosas. Y yo creo que sin un poco de fe en algo, digamos, irracional o en algo que escapa a las explicaciones intelectuales, a las explicaciones de la razón, es muy difícil escribir, al menos escribir un buen poema. Siempre hay que estar abiertos al milagro y hay que perseguirlo y hay que tener fe en que ese milagro puede ocurrir. Bueno, escribo particularmente contra mi estupidez, pero también contra la estupidez ajena. Y en ese sentido, debo decir que jamás me quedaré sin material para mi inspiración. Quiero ser recordado más como un lector que como un escritor, y prefiero que cuando me llegue la hora ciertamente esté yo leyendo un buen libro y no intentando escribir uno. Y yo tengo muchos libros interminados, pero espero no tener ningún libro interminable por ahí. La vida misma es un río y no sabemos hacia dónde nos va llevando y hacia dónde las corrientes profundas de nuestra vida nos pueden ir empujando, así es que no me atrevo a hacer muchas predicciones acerca de mi futuro como escritor. Si me pusiera a fantasear, creo que me habría gustado vivir en el siglo VI a.C., en Jonia, y quizá acompañar a Tales de Mileto a Egipto y al Oriente, y empezar esa inmensa aventura del pensamiento al margen de la religión, empezar a darnos explicaciones al margen de la religión. Creo que es algo que para la humanidad fue muy significativo, y para todas las personas que crecimos como católicos también es un momento de crecimiento muy importante, cuando empezamos a buscar explicaciones más allá de las explicaciones que nos ofrece la verdad revelada de una religión. Cervantes decía que no hay libro malo y que se puede aprender de todo tipo de libro. Yo creo que Cervantes estaba equivocado y creo que hay libros muy malos en los que no se aprende absolutamente nada, y libros que no deberían haber sido publicados jamás. Pero de todas formas, los libros que yo leo, si me producen placer, yo creo que ya con eso no hay mejor defensa que se les pueda hacer. Creo honestamente que nada es imposible, pero todo es muy difícil. ¿Y ese foquito? Ni lo había ni visto. No sabía ni que existía. ¿Qué es, Creo que es que ya está el horno de microondas funcionando. No, ese es el de la derecha. Ese es de que hay alguien fumando. Señores pasajeros, les recordamos que este es un vuelo de no fumar ningún tipo de sustancias. El que sea sorprendido fumando en el lavatorio será consignado a las autoridades y será metido en la cárcel. Qué lindos recuerdos, ¿eh?
¿Por qué no les platicas un poco de cómo son las cárceles? Préndeme la cámara. Desde 1816, en El Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, la primera novela mexicana, la cárcel aparece como un espacio importante. Después de una serie de aventuras que muestran la admiración por la picaresca como modelo narrativo, el Periquillo Sarmiento cae preso. Lo importante es que precisamente en la cárcel se empieza a dibujar la nación que será. Diferentes clases sociales, desde el comerciante hasta el campesino, e incluyendo desde luego al letrado, aparecen representadas por la opresión. Desde luego, no están todas las clases sociales. Queda fuera la aristocracia. En la cárcel se configura, o mejor aún, se prefigura la república. En buena medida, porque las diferencias se borran cuando aparece un enemigo común. La cárcel es, además, un espacio privilegiado para la rememoración. Así, en mayor o menor medida, libros que van desde las memorias de Fray Servando Teresa de Mier hasta los días y los años de Luis González de Alba, si no se escriben directa o totalmente en la cárcel, están por lo menos estrechamente relacionados con la experiencia del confinamiento. Hay que mencionar aparte El Apando de José Revueltas, que acaso sea la más potente de sus obras, y donde se concentra, de acuerdo a Christopher Domínguez, buena parte de lo que significó el 68. Posteriormente a esta novela corta fundamental, han seguido apareciendo libros sobre la cárcel, como por ejemplo Corazón de Mierda de Gonzalo Lizardo. Así, no debemos leer como algo excepcional el caso de Elena Poniatowska, los pasajes de cárcel en su narrativa y las entradas a Lecumberri, para sin ayuda de una grabadora o siquiera un cuaderno, entrevistar a varios de los líderes del movimiento estudiantil de 1968. Aunque sean parte crucial del archivo que le permitió escribir La Noche de Tlatelolco, su libro más importante, no son, dentro de nuestra tradición narrativa, nada excepcional. Más bien se trata de la continuidad de una manera de hacer literatura, pues en el espacio de castigo de la cárcel se han producido grandes momentos de la imaginación política y de madurez personal. En la narrativa mexicana hay que pensar la cárcel como un lugar que intenta, muchas veces sin éxito, controlar los cambios entre una época y otra. Un lugar que de alguna manera ha reconcentrado palabras, porque las vuelve más valiosas, más urgentes. Y esto no es un elogio de la cárcel, sino desde luego de la literatura. Señores pasajeros, como es de su conocimiento, se ha reencendido la señal de abrocharse los cinturones, favor de volver a sus lugares, ¿no? Sobre todo los de la clase B, que están sufriendo con intensidad esta turbulencia. Así es, clase perrada, por favor, abróchense sus cinturones. Sabemos que se descompuso el DVD. Señores de business y de primera, ustedes no están sintiendo turbulencia. Mándalos al mismo. Ah, pues con eso se entretienen, sí. Ahora comenzará el servicio en vivo de literatura en vivo que caracteriza a Aeroliteratura. Tenemos a Miguel Conde interpretando el clásico mexicano del siglo XIX, El Periquillo Sarmiento.
¿Cómo se llega de La Habana a México, de México a Nueva York, de Nueva York a Barcelona, y todo sin abandonar jamás La Habana? José Ramón Ruiz Sánchez se lo pregunta a José Manuel Prieto, escritor. Bueno, pues hablábamos de cómo hay que, más que consumir tus libros de un bocado, hay que irlos leyendo y releyendo. Yo creo que lo primero que conocimos en México, Enciclopedia de una vida en Rusia, es un ejemplo claro, ¿no? Es un libro que se puede leer a saltos, se puede leer de corrido, se debe sobre todo releer. ¿Por qué la necesidad de esta escritura fragmentaria, esta escritura llena de recovecos, que invita a las vueltas, que invita a los regresos? Bueno, se deba a que yo soy un lector también un poco así, que leo a saltos, digamos. El libro en particular que mencionas, La Enciclopedia de una vida en Rusia, es un libro que yo escribí en un momento en que necesitaba explicar varias cosas, el contexto de la historia, y me vi en la necesidad en un momento, dije, bueno, voy a hacer como pequeñas entradas de enciclopedia, y después las organicé alfabéticamente, y la historia va contándose por todas esas entradas, pero yo creo que esta organización a modo de fragmentos en la novela no impide que la novela se pueda leer de manera, digamos, lineal. Es una invitación a leerla también de otro modo, digamos. Sin embargo, digo, lo que me quería contar es justamente esa novela, que es una novela que yo escribí cuando vivía todavía en Rusia y presencié la caída de la Unión Soviética y tal. Hay tantas cosas que contar, había tantas cosas que decir del contexto de la literatura rusa, de todo lo que constituía mi mundo mental en aquel momento, que yo pues le di todos estos, hice como este collage, sin que eso fuera en detrimento del placer de la lectura, que era mi intención, digamos, ¿no? Creo que, bueno, originalmente es un libro anterior, por los azares editoriales cambia de nombre y se convierte en El Tartamudo y la Rusa. Hay ahí un procedimiento clave que es un texto y luego este texto se abre en comentarios, y creo que es el procedimiento crucial de Rex, ¿no? Entonces me interesa que nos cuentes, o sobre todo nos expliques un poco, ¿qué es para ti el comentario? Bueno, eso es una muy interesante pregunta. En realidad, las tres novelas que constituyen la trilogía rusa, que son Enciclopedia de una vida en Rusia, Livadia, que es la segunda, y Rex, que es la tercera, tienen que ver con maneras de contar que no son propiamente de la novela, como la enciclopedia, el arte epistolar y también el comentario de textos. Como tú bien dices, mi primer intento con este mecanismo, este dispositivo narrativo fue este cuento, uno de los cuentos que aparece en El Tartamudo y la Rusa, que está publicado en Tusquets y que también se puede ahorita conseguir. Y sí, se toma un texto, se toma una cita y se va como que sacando todo lo que está dentro de esa cita. Es un poco lo mismo que hacías mención al principio, el mismo mecanismo de lectura, pero puesto explícitamente, de manera que hacer copartícipe al lector de esta indagación, de esta pesquisa intelectual, digamos, por la cual el personaje va pasando y también invita al lector a que participe en ello, digamos, ¿no? Cuando usas el comentario, cuando tu dispositivo es el comentario, lo complementas con el resumen, ¿no? De pronto aparece muy brevemente decir, bueno, la historia que voy a contar es esta y se podría contar de esta otra manera. Me parece también afortunado el uso del resumen. Entiendo, es una observación muy interesante, es una observación, digamos, de la técnica, de la carpintería de la novela. Yo creo que mi intención de poner esos resúmenes es, en gran medida, facilitarles al lector, porque eventualmente, al usar una técnica, digamos, un poco atrevida, como la del comentario, se corre el riesgo de que el lector pueda perderse y tal. Entonces yo creo, por momentos hago estos resúmenes en los cuales no solo resumo, sino también hago lecturas, una interpretación alternativa de lo que se ha contado, de manera que es un juego, no solamente un resumen, sino, por supuesto, es un juego literario. Pero, digamos, eso, dicho en abstracto, dicho así puede sonar muy abstracto, pero digo yo, esas son novelas que están basadas en una experiencia muy, muy personal mía, ¿no? Digamos, en el caso de Livadia es una novela que cuenta mis viajes por Europa del Este y por Escandinavia. La novela pasa en Estambul y bueno, está alimentada por todos esos paisajes, ¿no? El avión se partió por la mitad como vaina que suelta las semillas, huevo que descubre su misterio. Dos actores,
Gibril, el de las piruetas, y el abotonado y circunspecto Mr. Saladin Chamcha caían cual briznas de tabaco de un viejo cigarro roto. Encima, detrás, debajo de ellos, planeaban en el vacío butacas reclinables, auriculares estéreo, carritos de bebidas, recipientes de los efectos del malestar provocado por la locomoción, tarjetas de desembarque, juegos de video libres de aduana, gorras con galones, vasos de papel, mantas, máscaras de oxígeno. Bueno, el texto de Elena Poniatowska me evoca muchas cosas. Y creo que eso es el arte, es algo universal que es capaz de evocar una infinidad de cosas, a lo mejor a partir de dos renglones. Es una foto que me ha acompañado durante años. Siento que esa profundidad de mirada también a mí me liga a quién era Tina Modotti. Tina Modotti era alguien que observaba, y que observaba cuidadosamente y muy profundamente. ¿Habrá caminos más intrincados que los de la narrativa? A ver qué nos dice José Manuel Prieto en la segunda parte de su entrevista. Otro escritor interesante, muy interesante de tu generación, Antonio José Ponte, define de repente muy bien algo que se intuye en tu literatura, que es la ruina, ¿no? Y me parece que el fondo que nos rodea es perfecto para comentarlo. Estás escribiendo de ruinas, o sea, para ti Cuba, el imperio, ¿no? Lo que llamas el imperio, o sea, la URSS, son ruinas y las piensas como ruinas. Pienso ruina en el sentido de este lugar que te permite una evocación más rica. Francamente, yo nunca me he enfocado, digamos, a eso. Entiendo muy bien lo que dices. Yo, mis novelas de este ciclo, que yo las llamo, son novelas post-totalitarias, en el momento en el cual la persona amanece después de que ha salido, digamos, de este entorno opresivo, a veces en el cual hay incapacidad de viajar y tal, y lo que busca es adaptarse a una nueva realidad, de modo que está más enfocada hacia adelante que hacia atrás, está más enfocada en cómo hacer para empezar a funcionar en un mundo nuevo en el cual hay reglas completamente nuevas. Y todas esas novelas de este ciclo narrativo, que es la trilogía, así, lo que yo le llamo trilogía rusa, todos los personajes tienen que ver con eso. ¿No el adelante de Rex está un poco hacia atrás? Bueno, pero eso tiene que ver con otra cosa. A lo que te refieres es el hecho que en esta novela, en Rex, hay una coqueteo con la idea de la monarquía, claro, y tal. Pero esto pasa porque las personas terminan tan descolocadas, digamos, mentalmente, que aparecen muchas ideas fantasiosas, digamos, como el hecho de en Rusia en los años 90 y tal, se dieron ideas de restauración de la monarquía, que son ideas totalmente descabelladas, o también el hecho de aparecen charlatanes de toda índole, ¿no? Personas que prometen curas milagrosas y tal, y eso tiene que ver justamente con el desconcierto de las personas que aparecen que en un mundo en el cual no saben ubicarse bien, y muchas personas le venden esas ideas tramposas o mañosas, pero más bien tiene que ver con eso. Pero siempre digo, está colocado en este momento en el cual quieren ver hacia adelante, quieren ver, que es la situación que yo espero que pase pronto en Cuba y en cierto modo está pasando, digamos, ¿no? Para hacer este paso hacia adelante hay que recuperar el pasado, entender bien cuál es tu herencia, ver qué es lo rescatable y qué son, por ejemplo, el rescate de Lezama Lima en Cuba, ¿verdad? En los años 80 se dio después de un momento que había sido totalmente olvidado. Pues eso es muy importante también. ¿Habría que leer esos libros que Rojas señala como los libros que no se leen en Cuba?
Bueno, sí, yo creo que Rafa ha hecho un trabajo muy interesante en ese tipo, justamente en ese tipo de mapeo, de cartografía de ese pasado intelectual que no estaba incorporado, digamos, en el diario mental de las personas, incluso de los escritores cubanos. Una vez que se tiene eso, que es lo que yo me planteo, una vez que tú tienes esto, que estás al tanto de estas pérdidas, estás al tanto de estas carencias, pues cómo moverse, cómo construir algo que te permita lidiar. Por eso mis personajes siempre son un poco empresarios. Claro. Son un poco empresarios, están interesados no solo están interesados un poco en la consecución de una pequeña empresa, son personas que están interesadas en colocarse de una manera exitosa, digamos, ¿no? Claro. En este nuevo mundo en el cual se están moviendo. Sin duda. Cuéntanos un poco del libro que viene. Ayer hablé con un editor muy entusiasmado, no sé si acabe en esa casa editorial, pero parece que viene un nuevo libro, ¿no? Son dos libros. El libro del que hacía mención este amigo, un editor común, es un libro que se llama La Revolución Cubana explicada a los taxistas, que es un libro de no ficción, es una reflexión, justamente un poco lo que estaba comentando antes, es una reflexión sobre Cuba, es como una suerte de corte, no de ajuste, sino de corte sobre reflexión sobre qué tenemos, en qué situación estamos, qué es lo que aportó positivo la revolución, qué es lo verdaderamente criticable. Yo soy de las personas que creo que hay que hacer un balance justo y no negarla del todo, pero tampoco aceptarla ciegamente con un fanatismo, digamos, acrítico. De modo que mi libro es una reflexión personal de alguien como yo, que he vivido durante todos estos años bajo su aureola, digamos, ¿no? Y que ha tenido influencia naces después de la revolución. En mi vida, y es una suerte de reflexión muy personal, que no tiene mayor pretensión, desde mi punto de vista de humildad, digamos, pero una reflexión personal sobre el punto en que está la revolución y hacia dónde movernos, digamos, ¿no? Pero se llama La Revolución Cubana explicada a los taxistas porque parte de una anécdota que yo cuento al principio en un viaje que yo di a Nueva York, en unos primeros viajes, me llamó cuando dije que de qué país era yo, el taxista me pregunta ¿de qué país eres tú? Yo digo de Cuba, y al momento saltó Fidel Castro, y esa experiencia la tuve también en Madrid y en Roma, en muchos lugares, y me llamó la atención la popularidad de la Revolución Cubana, y yo quería explicarles que sí, yo estoy de acuerdo con esta popularidad y la entiendo, pero también me gustaría matizarla. Claro. Y todo el libro es justamente esa intención de matizar y aportar un punto de vista más matizado sobre un tema tan pues tan discutido, ¿verdad? Y tan controversial por momentos, ¿verdad? Pero tengo una novela que acabo también de terminar, que es una novela que también eventualmente se la dé a nuestro amigo también, editor, y es una novela que se llama Voz Humana, que es una novela que habla sobre el canto, es una novela que habla sobre el impacto emocional de la voz. Y es una reflexión, pasa en New Orleans, en Nueva Orleans, en el siglo XIX, a fines del XIX, en la época pre-jazz, y es alguien que queda enamorado por la voz de una mujer, y bueno, la novela gira en torno a esto, ¿no? Yo siempre me pregunté, ¿qué es lo que nos hace, qué nos dispara esa emoción cuando uno escucha cierto tipo de canciones? ¿Por qué pasa esto, no? Y bueno, es una reflexión sobre ello y sobre cómo explicar el impacto, la calidad de una voz, la calidez también de una voz en un momento previo a la grabación, cuando todo tenía que ser contado por palabras, ¿no? Claro. No es como hoy día que uno dice, bueno, hay una cantante fantástica, escúchalo. Antes eso no podía ser así, entonces tenías que verbalizar eso. Y toda mi novela es ese intento de verbalización de ese efecto, ¿no? De la voz en esta persona. Buena onda, ¿no? El piloto automático que nos pusieron. Es una maravilla. ¿Y qué te trajiste? No sé por qué me ha dado últimamente por meterme en lo de las catástrofes. Yo no sé con qué relacionarlo. Entonces me traje El arte y el olvido del terremoto, de Ignacio Padilla, que es un ensayo notablemente bueno, no solamente sobre lo obvio, que sería la memoria, sino también sobre cómo funciona el olvido, cómo después de un desastre natural hay un movimiento como un coletazo hacia el olvido, y cómo esto se relaciona con el arte del terremoto, pero además también explora de manera amplia textos como los de Sebald. Además es un libro muy ricamente escrito, muy sentido además, porque es alguien de la generación del terremoto,
Publicado por Almadía, ganó el premio Luis Cardoso y Aragón. Muy bien, muy bien. O sea, uno de esos libros, oye, ¿ya era Cozumel otra vez? ¿Tú qué traes? Dale otra vuelta y cuéntame lo que traes. Pues es que más como estoy picado con ni modo, apriétale para que demos otro. Sí, le pongo la vuelta. Es que si no íbamos a llegar y no lo voy a acabar. Bueno. Sí. ¿Qué traes? Fíjate que este es un japonés que publicó en Japón, ha vendido millones y millones de ejemplares, pero en castellano nunca había sido traducido. Es uno de esos japoneses que les tocó justo un momento, digamos, de etapa creativa máxima en la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene como una especie de colapso de la civilización japonesa y hay como un punto de quiebre entre esta visión todavía de tradiciones y muy ancestral y la cuestión ya más adaptada a la colisión entre Oriente y Occidente y pues de la que muchos escritores salieron mal parados. Dazai, por ejemplo, logró suicidarse después de su tercer intento, ¿no? Y bueno, buena parte de los escritores de su generación tuvieron el mismo destino. Esta es una novela autobiográfica en gran medida y fue publicada unos meses antes de que se aventara a un río con su novia. Cuenta la historia de un joven estudiante japonés, Yoso, que tenía dos grandes virtudes que al final fueron su condena en la vida. Uno era irresistible para las mujeres y dos, era muy chistoso. Entonces, esta situación le impidió que realmente sufriera las consecuencias de una total incapacidad para vincularse con los otros. Él decía que la sociedad no era más que el individuo, un hombre que se dedicaba a las historietas, sumido en el alcohol y las drogas, que nos enseña un poco a este hombre perdido en la modernidad, que no se sube al tren del progreso, digamos, al tren de la producción y de la acumulación de bienes, pero que ya tampoco encuentra mucho asidero en el lado trascendente y espiritual y se encuentra solo y perdido en el mundo. Señores pasajeros, hemos iniciado nuestro descenso en la bella isla de Cozumel. No olviden, al llegar al aeropuerto, revisar la hermosa exposición de la pieza final realizada por nuestro artista invitado, Guillermo Kahlo, sobre un texto de Elena Poniatowska, finísima. Muchísimas gracias. Que tengan un placentero fin de semana en Cozumel. Entonces elegí algunas imágenes de niños que son increíblemente especiales. La tecnología. La tecnología que nos permite encontrar nuestro camino en el mundo físico. Qué bueno que sigue existiendo la literatura para perdernos cada día. Soy Nicolás Alvarado y esto fue Letrero. Muy buenas noches.